Buenos días. Mis agradecimientos a la Comisión Directiva de FELSOASEM y a los organizadores de este Congreso Científico por la invitación a compartir con ustedes un tema que francamente nos apasiona en general, como es la diabetes gestacional y en particular las controversias que hay sobre el uso de esta herramienta terapéutica que es la metformina durante este periodo de la vida de las mujeres. Bien. En realidad, yo pedí que se haga una modificación en el título de la charla, porque realmente lo más apropiado es hablar sobre la hiperglicemia durante el embarazo para tener una perspectiva global del problema que vamos a enfocar. Aquí tienen la agenda que vamos a tocar. Una cuestión que es muy importante, como les dije al principio de esta introducción, es que la hiperglucemia en el embarazo no es una sola. Los pacientes se considera, para hablar de diabetes gestacional en particular, se considera, según la Asociación de Diabetes Americana, cualquier grado de intolerancia que se descubre o que se origina durante el embarazo. En realidad, esta definición se queda bastante corta, porque por un lado están las pacientes que tienen hiperglucemia porque tienen diabetes diagnosticada antes del embarazo, y en este caso puede ser tanto diabetes tipo 1 como tipo 2. Y aparte está este otro grupo de pacientes en donde en realidad la paciente no sabía que tenía eh, hiperglucemia. Se descubre antes generalmente de las 20 semanas, y eso puede ser tanto una diabetes tipo 1 como una diabetes tipo 2 diagnosticada, y propiamente se conoce como, algunos nos gusta llamarle diabetes gestacional propiamente dicha, aquella que claramente no estaba presente la hiperglucemia al comienzo del embarazo, pero que después en un test de tolerancia entre las 24 a 28 semanas, eh, de acuerdo a los criterios existentes, se manifiesta el diagnóstico. El tema de la metformina y la, y la hiperglucemia en el embarazo vamos a discutirlo vamos a tratar de dar una visión amplia. Vamos a ver en aquellas pacientes que tienen diabetes diagnosticada, en aquellas en las que sospechamos diabetes tipo 2 previa al embarazo, y también vamos a discutir el rol de la metformina en la diabetes gestacional propiamente dicha. La hiperglucemia durante el embarazo más o menos se ve en 15 a 16% de todos los embarazos en el mundo. El 83% es diabetes gestacional propiamente dicha, y el resto son pacientes en quienes se sospecha que la hiperglucemia empezó antes o que directamente tenían ya el diagnóstico de diabetes previo al embarazo. De cualquier manera, lo importante es saber que la hiperglucemia en el embarazo son mala yunta. La hiperglucemia genera problemas tanto para el feto como para la madre, y no se lleva muy bien con el embarazo definitivamente. Sobre todo, pero hay un pequeño matiz dependiendo de cuándo se desarrolla la hiperglucemia. Si hay hiperglucemia antes de las 13 semanas, o sea, hasta en el primer trimestre del embarazo, el gran riesgo es sobre todo de la teratogénesis, que es mucho más frecuente que en el caso que la hiperglucemia se descubra o se desarrolle después de este primer trimestre. En las mujeres, la hiperglucemia durante el embarazo produce abortos espontáneos, preeclampsia, hipertensión gestacional, macrosomía, polidramnios, infecciones urinarias a repetición. Durante el parto puede haber trabajo de parto de pretérmino, trabajo de parto traumático, la necesidad de utilizar instrumentos para poder sacar al niño, o el aumento de las secciones cesáreas,
infecciones postoperatorias, hemorragias postoperatorias postparto, tromboembolismo, morbilidad, mortalidad y hemorragia. En el puerperio puede haber falla para mantener e iniciar la lactancia, infecciones y a largo plazo, 6 de cada 10 mujeres que desarrollan un episodio de diabetes gestacional va a desarrollar diabetes sin gestación en su futuro. En el niño, en general, produce abortos, muerte neonatal, malformaciones congénitas, distocia de hombro, hay una frecuencia aumentada de estrés respiratorio, cardiomiopatías, hipoglicemias neonatales, policitemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia neonatal y la programación epigenética del desarrollo de fenómenos metabólicos adversos en la edad adulta. El diagnóstico de la diabetes gestacional se hace de acuerdo a los criterios del IADPG o de la International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups. En la primera visita prenatal, si tiene entre 92 pero menos de 126, entonces hay que asumir que es una prediabética que se embaraza. En el caso de que esto sea negativo, se rastrea a las 24 o 28 semanas y si tienen ayunas 92 o más a la hora de la carga de 75 gramos 180 o a las 2 horas de esta carga 153, uno de estos criterios hace el diagnóstico de diabetes gestacional desde nuestro punto de vista propiamente dicho. Estos criterios son compartidos por el Manual Nacional de Normas de Atención, en donde nosotros participamos como coautores de este, o por lo menos como asesores dentro de la elaboración de este material. El Programa Nacional de Diabetes ha desarrollado un protocolo con un algoritmo de conducta en donde más o menos los criterios numéricos son los mismos, aunque se agregan algunos elementos considerados de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional como elementos para afirmar con mayor fuerza el diagnóstico de la diabetes gestacional y la necesidad o no de hacer un screening a las 24 o 28 semanas o inmediatamente. El manejo de la diabetes, de la hiperglucemia, es el mismo manejo que se tiene prácticamente cualquier persona que tiene diabetes. La dieta, la actividad física, salvo que haya alguna contraindicación obstétrica, y la medicación. En cuanto a la medicación, en cuanto a esta conducta, el objetivo es que tengan menos con glicemia, con los controles de glicemia capilar, la glicemia en ayunas menor a 95, a la hora posterior al postprandial menos de 140 y a las 2 horas postprandiales menos de 120. En el caso de que el niño ecográficamente presente macrosomía o aumento del tamaño para la edad gestacional, se puede bajar el criterio de las preprandiales en menos de 90. La, las alternativas terapéuticas farmacológicas para el tratamiento de la hiperglucemia durante el embarazo son la insulina, la metformina y la glibenclamida. Pero hay que aclarar que de las tres, probablemente la que menos, con la que menos, en la que más consenso hay con respecto a las posibilidades de efectos colaterales es la glibenclamida, que ha mostrado que si bien es útil para bajar los niveles de glicemia en los pacientes con diabetes gestacional, con hiperglicemia durante el embarazo y particularmente en diabetes gestacional, los efectos colaterales como la hipoglucemia neonatal son mucho más frecuentes con esta droga que con las previamente citadas, la insulina y la metformina. Entonces aquí arribamos al motivo de nuestra discusión, el problema de la metformina. Hay algunos puntos de acuerdo con respecto a la metformina. En primer lugar, de que pasa la placenta, pero en segundo lugar, de que no es teratogénica, como muestra este metaanálisis sobre los riesgos de efectos de nacimiento
en relación a la utilización de la metformina, en donde se muestra que el odds ratio de este metaanálisis no muestra un desvío para ningún lado en relación al placebo o en relación a los comparadores con los efectos congénitos del nacimiento. ¿Qué dicen las guías sobre el uso de la metformina? Y realmente uno tiene que poner esta carita para poder entender qué es lo que pasa. Porque, por ejemplo, las guías del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos sugieren la insulina como la terapia preferente. Pero si el paciente no puede utilizar insulina o declina la utilización de insulina, se le podría ofrecer metformina siempre y cuando se hable sobre todo lo que actualmente se sabe o sobre todo lo que actualmente se duda sobre la metformina y obteniendo un consentimiento informado del paciente, de la paciente. La Asociación Americana de Diabetes lisa y llanamente dice que la insulina es la preferida, pero no aconseja su uso como droga de primera línea e inclusive aconseja discontinuar su utilización en aquellas pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos que quedaron embarazadas. Las guías las guías del manejo de la diabetes durante el embarazo sugieren utilizar la metformina como una terapia coadyuvante o alternativa, siempre y cuando se hable también con las pacientes. Y en la Federación Internacional hizo un proyecto, la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, la FIGO, dice que podría ser utilizada la metformina como droga de primera línea, siempre y cuando el diagnóstico de diabetes no sea en las primeras 20 semanas de gestación, en donde que la terapia farmacológica sea necesaria por más de 30 semanas, que los niveles de glucosa en ayunas sean mayores a 110, postprandiales mayores a 140 y que la ganancia de peso haya sido mayor a 12 kilos, cosas que predicen el fracaso de la terapia antidiabética oral. En nuestro país, luego de una serie de comentarios sobre la evidencia que hay sobre la metformina, se concluye que al momento actual se desaconseja su indicación como tratamiento inicial de primera línea y en el fracaso del tratamiento dietético. Em, lo cierto es que cuando evaluamos los trabajos de investigación, el que salta en primer lugar es el MIC Trial, el MIC Trial, que es un estudio comparativo en donde se utiliza insulina como base del tratamiento farmacológico versus metformina más insulina a demanda. Es un estudio australiano que compara dos cohortes de pacientes embarazadas con diabetes gestacional, 373 versus 178 pacientes. Los resultados de este trabajo mostraron de que los niveles de control glicémico fueron prácticamente iguales con respecto a la glucosa en ayunas, pero a las 2 horas incluso la metformina fue mejor que la insulina, que la hemoglobina glicada fue prácticamente igual. Y el resultado final de este aspecto es que la metformina con insulina a demanda es efectiva para bajar la glucemia, tanto como la insulina sola. ¿Qué pasó con los niños? Y en realidad el único efecto colateral que pudo ser visto fue que en algún momento tuvieron un poco más frecuentemente niveles de hipoglucemia neonatal, que los partos de pretérmino fueron un poco más frecuentes, pero todo el resto de las evaluaciones de evolución de los pacientes de los recién nacidos, como la frecuencia de la taquipnea transitoria, el distrés respiratorio, la sepsis, la hipertensión pulmonar, la fototerapia, la necesidad de entrar a unidades de cuidados intensivos,
todas fueron iguales en relación, comparando la metformina con la insulina. Y en las madres no hubo diferencias. En las madres no hubo diferencia en la hipertensión gestacional, en la preeclampsia y el desarrollo de intolerancia a las 6 semanas fue igual en ambos grupos. Ahora, lo que sí está claro es que el peso de las madres se comportó mucho mejor con el grupo metformina. Perdieron más peso después del parto, después de la primera visita, y la ganancia de peso desde el relonamiento hasta las 36 a 37 semanas fue menor con la metformina que con la insulina. El único problema es que la mayor parte de los pacientes, y esto se utiliza como argumento para desacreditar, digamos, a la metformina, es que el 46% de las pacientes en el grupo de metformina necesitaron insulina adicional. Nosotros hace unos 4 años presentamos en un congreso una evaluación de los resultados de tratamiento de diabetes gestacional en 2 cohortes de pacientes. Uno de ellos entre el 2010 y 2011, que fue motivo de nuestra tesis en un posgrado de endocrinología femenina y reproductiva, en donde vimos que las mujeres, en donde hubo dos diferencias importantes. En el primer grupo, el consejo nutricional lo hicimos nosotros sin la participación de una nutricionista. En el segundo sí hubo una nutricionista certificada que hacía el consejo nutricional. Y el tercer tema es que nosotros en aquel entonces no usábamos metformina, usamos solamente insulina, mientras que en el segundo grupo casi el 30 y piquito de pacientes utilizó de alguna u otra manera metformina. Lo importante es que la diferencia fue que en el segundo grupo, donde se utilizó metformina, la macrosomía fue menos frecuente, el peso de los niños el promedio de peso de los niños el promedio de niños de bajo peso fue menor también, y la utilización de UTI neonatal también. Y lo interesante de todo es que con respecto al tema de la medicación, siendo que más o menos utilizaron la misma frecuencia, en realidad el uso de insulina se redujo prácticamente a la mitad. Entonces, para nosotros, no solo para lo que leímos, sino para lo que hemos tenido como experiencia propia, la metformina es eficaz para bajar la leucemia, tanto casi como la insulina, salvo los partos prematuros y algún episodio de más de hipoglucemia neonatal. En general, la metformina es segura y no hubo diferencias con la insulina sobre la evolución de los niños. No hubo diferencias en la evolución materna en ambos grupos, aunque subieron menos de peso y bajaron más luego del parto. Se trataron menos pacientes con hiperglucemia a las 6 semanas. Si vemos algunos metaanálisis, como la metformina versus la insulina, publicada hace 2 años simplemente, de 17 estudios, nos muestra cómo los pacientes efectivamente, así como en el MIG, en la mayor parte de los otros estudios muestran una ligera tendencia a mayor frecuencia de partos prematuros. Pero en relación a lo que se referiría a las secciones cesáreas, al aumento de peso de las madres, en líneas generales fue mejor la metformina en este metaanálisis. Y respecto a los niños, el peso de los niños fue mejor en aquellos que hubo menos macrosomía y menos fetos grandes para la edad gestacional, en los grupos en donde se utilizó metformina en en los diferentes estudios. Entonces, si todo esto es de esta manera, ¿cuál es el problema? Y el problema es este, ¿verdad? Un año después, 2 años después determinado el protocolo de intervención en el MIG, se hicieron el seguimiento de los pacientes que estuvieron, de los bebés cuyas madres estuvieron expuestas a la metformina. Y lo que hubo fue un aumento de la circunferencia del brazo superior, eh, un aumento del grosor del pliegue subescapular, del pliegue del bíceps, aunque la grasa total y abdominal fue similar a los 2 años después del parto. En realidad no se sabe hasta ahora no se sabe demasiado bien
cuáles son digamos, cuáles son las repercusiones que tienen estos cambios en la antropometría en el futuro metabólico de estos niños. Sin embargo, se siguió investigando y a los 7 a 9 años de este mismo grupo, que en realidad tuvo dos cohortes importantes. Uno fue, un grupo se fue enrolado en Adelaida y otro grupo en Oakland. En este grupo, en el grupo de Adelaida, que es el grupo continental, digamos, había menos pacientes con diabetes que en el grupo de Oakland. Y la población era más multiétnica, había polinesias, indígenas, hindúes dentro del grupo eh, de Oakland. Y la hemoglobina glicada era mayor en el grupo anterior, y el aumento de peso el peso inicial también era mayor al comienzo del estudio. Sin embargo, la ganancia materna en el primer grupo fue mayor y la ganancia materna fue mayor que en el grupo de Oakland, lo cual dio como resultado fetos más grandes en el primer grupo y fetos más pequeños en el segundo. Pero haciendo una evaluación a los 7 a 9 años, el grupo que había empezado, digamos, con menos peso y menos hemoglobina glicada y con menos genética de diabetes, los niños eran más delgados que en el otro grupo donde había una multiplicidad étnica llamativa. Estos resultados son muy difíciles de interpretar con respecto al motivo por el cual tienen esta evolución. Lo concreto es que en otros estudios, por ejemplo, en un estudio de seguimiento de pacientes tratadas con metformina durante el embarazo, se observó que las pacientes que recibieron metformina eran al final de un periodo de seguimiento de un año mucho más pesados que aquellos pacientes que fueron tratadas con placebo. En pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos que se embarazaron y continuaron su tratamiento con metformina, también encontramos un aumento llamativo del peso en las pacientes en los niños cuyas madres tomaron metformina, tanto el peso del Z-score como el índice de masa corporal. Este metaanálisis muestra los mismos resultados. En líneas generales parece ser que existe una distribución, en líneas generales parece que hay una distribución, la mayor parte de los estudios muestran resultados en relación a estos cambios en el peso. Sin embargo, en los últimos años, se publicó, hace 2 años se publicó este metaanálisis sobre el crecimiento de los niños y el desarrollo, la evolución del desarrollo de los pacientes tratados con metformina versus insulina en la diabetes gestacional. Y en realidad, como ustedes ven en esta lámina, prácticamente no existe diferencias entre los grupos, entre ambos grupos para todas las medidas antropométricas que se evaluaron en este metaanálisis. No no fueron significativas ninguna de las diferencias, en contrapartida con los estudios que les acabo de mostrar. Eh, las mujeres que utilizaron metformina sí definitivamente tienen más alteraciones de intolerancia gastrointestinal. Algo que sí hay que destacar es que hasta ahora hablamos de la metformina en pacientes que tienen diabetes gestacional, pero también se hicieron algunas pruebas de ver si la metformina mejoraba el outcome de las pacientes obesas sin diabetes. Y los resultados no fueron muy alentadores, porque en líneas generales no hubo diferencia entre el placebo y la metformina en varios parámetros de evolución de los niños al final del embarazo. No fue significativo. Em,
Sin embargo, en la madre, la media de ganancia de peso y el desarrollo de preeclampsia sí fue diferente y a favor de la metformina. La metformina tiene por acción, tiene efectos pleiotrópicos porque eh, afecta a una serie de moléculas. Inhibe los complejos mitocondriales y la generación del AMP cíclico y también disminuye la expresión del mTOR, que es un sistema enzimático que tiene que ver con la proliferación y la apoptosis y a través de eso produce un efecto anticanceroso. Además produce cambios en la expresión genética y cambios en el microbioma con decremento de la inflamación, aunque no produce descenso de los triglicéridos. Lo cierto es que este fenómeno, que es beneficioso en la mayor parte de los tejidos con la inhibición del mTOR, en realidad la placenta podría tener algunos efectos deletéreos porque el mTOR es, digamos, el sensor de lo que ocurre con la nutrición materna. Por ejemplo, en aquellas mujeres que están con baja nutrición, existe una serie de cambios hormonales que son traducidos por el mTOR en una, digamos, en una disminución de la disponibilidad de nutrientes. O en los pacientes que están sobrenutridos, en donde existe un patrón de comportamiento hormonal también diferente, el, el, eso traduce la posibilidad de que la placenta regule, digamos, regule el ingreso de nutrientes al organismo del niño. Em, por eso es que es importante llevar a casa algunos elementos. Primero, algunos criterios. La metformina es efectiva para bajar la glucemia de las mujeres con diabetes gestacional, sí, sí es así mismo. Pero hay que recordar que se suplementa con insulina, es muchas veces necesario suplementar con insulina. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de que se pueda ahorrar la cantidad de insulina que se utiliza y la cantidad de pinchazos, esto podría redundar en la calidad de vida de las pacientes tratadas. Eh, no es teratogénica, mejore varios aspectos de la evolución de la mujer y del feto, pero hay evidencia de que hay cambios antropométricos cuya repercusión a lo largo de la vida de los individuos es todavía incierta y no está especificada. En mi última charla sobre este punto, eh, yo terminaba diciendo que no sabíamos qué aportaba la metformina en pacientes con diabetes que se embarazaban. Y cuando eso no tenía todavía este artículo que acabo de leerlo justamente para traerlo acá, que es un artículo que fue publicado el año pasado, que se llama Mighty, que es metformina en mujeres con diabetes tipo 2 en embarazo, un estudio impresionante en términos de cantidades, randomizado y controlado. El estudio básicamente lo que hace es poner metformina a demanda con insulina versus placebo a demanda con insulina. Los resultados del trabajo son muy interesantes porque los pacientes que recibieron metformina definitivamente tuvieron menos peso, hubo menos niños hubo menos macrosomía en líneas generales y la suma de todos los pliegues cutáneos fue menor con el grupo metformina que con el grupo de placebo. Es también llamativo que la ganancia de peso, como en los estudios anteriores en las madres, fue ostensiblemente menor, igual que la hemoglobina glicada. Y la dosis total de insulina que se utilizó, así como les mostré en nuestro propio trabajo y en las experiencias anteriores, también fue menor. Igual que las secciones cesárea en general. Y los efectos colaterales, comparando la metformina con el placebo, no fueron significativas. En fin, espero que con esta visión les quede un pantallazo, digamos, general de un pantallazo general
del rol que tiene y que podría tener la metformina durante el embarazo, en la hiperglucemia durante el embarazo. Muchas gracias. Me despido de ustedes con las imágenes de mi segunda casa, que es el Hospital de Clínicas, y mi segunda familia, que es el fantástico equipo de trabajo, con fantástico equipo de mentes brillantes que tengo en mi hospital, ¿verdad? Muchas gracias.